no te pago para ser héroe. Fueron las últimas palabras que Mateo Herrera escuchó antes de que su mundo se derrumbara. Pero lo que aquella mujer de traje impecable y alma vacía no imaginaba era que, a veces, el heroísmo no se elige, simplemente brota del corazón de quienes aún conservan su humanidad intacta, y lo que sucedió después de ese momento demostraría que la bondad tiene memoria y un valor incalculable. Antes de seguir con esta historia, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo. La verdad te va a estremecer. Ahora sí, vamos con nuestra historia. Aquel martes comenzó como cualquier otro en el Taller Mendoza, un establecimiento modesto ubicado en una esquina bulliciosa de la ciudad, donde el olor a aceite quemado se mezclaba con el ruido incesante del tráfico. Mateo Herrera, 36 años, overol manchado por años de trabajo duro y honesto, tenía los brazos hundidos hasta los codos en el motor de un viejo Volkswagen. El sudor le recorría la frente, dejando surcos limpios sobre su piel cubierta de grasa. Sus manos callosas se movían con la destreza de un artesano. Cada tornillo, cada cable, cada pieza encontraba su lugar exacto bajo sus dedos experimentados. Mateo no era solamente un mecánico, era un maestro cuyo lienzo era de acero y cuyos pinceles eran llaves y destornilladores que componían sinfonías de supervivencia diaria. Junto a él, sobre una repisa desgastada repleta de herramientas oxidadas, su teléfono celular vibraba en silencio. La pantalla mostraba una imagen: Laura, su esposa, abrazando a Sebastián de 6 años, mientras Emma, de apenas 4, se aferraba a las piernas de su madre con esa ternura que solo los niños pequeños poseen. Esa fotografía era más que un simple retrato. Era el combustible que lo impulsaba a levantarse cada madrugada. Era el motivo por el cual soportaba las humillaciones de Gloria Mendoza, la dueña del taller, una mujer de 45 años cuyo corazón parecía haber sido reemplazado por una caja registradora. Para Gloria, las personas eran cifras, los empleados eran gastos y la compasión era sinónimo de pérdida económica. Esa mañana, Gloria recorría el taller con su característico traje sastre gris, una mancha de frialdad artificial en medio de la suciedad honesta del trabajo manual. Sus tacones resonaban contra el piso de cemento como un reloj que contabilizaba cada segundo como monedas cayendo en su bolsillo. Llevaba un portapapeles, haciendo anotaciones, calculando cada minuto de labor como si fueran lingotes de oro escapándose entre sus dedos. Mateo ni siquiera necesitaba voltear para saber que ella rondaba cerca. La atmósfera se volvía pesada y asfixiante cada vez que aquella mujer aparecía. Sus ojos grises, ocultos detrás de lentes de marca, eran como escáneres, evaluando, juzgando, buscando errores que justificaran sus reprimendas. «Mateo», la voz de Gloria atravesó el aire como un látigo. «Este auto debió estar listo hace media hora. El dueño ya llamó 4 veces preguntando. El tiempo es dinero y tú me estás haciendo perder ambos». Mateo no contestó. Simplemente asintió levemente con la cabeza, sus manos continuando su danza metódica entre cables y piezas. Había aprendido, con los años, que responder a Gloria era como discutir con una pared de concreto, excepto que la pared tendría más empatía. Ella resopló, molesta por el silencio, y se alejó, sus tacones marcando su perpetua insatisfacción. 3 autos más esperaban en fila, 3 clientes más impacientes, 3 oportunidades más de ganancia que Gloria no estaba dispuesta a desperdiciar bajo ninguna circunstancia. Mateo ajustó el último conector, limpió sus manos en un trapo que ya no tenía color identificable de tanto uso y finalmente se permitió exhalar. El motor del Volkswagen rugió al encenderse, un sonido perfecto, limpio, saludable. Era la melodía que más amaba escuchar, el sonido del deber cumplido con excelencia. Pero no había tiempo para celebraciones.
Gloria ya estaba gesticulando agresivamente, señalando hacia el siguiente vehículo, una camioneta pick-up que requería cambio de transmisión. Trabajo pesado, trabajo que consumiría horas. Mateo tomó sus herramientas y se dirigió hacia su siguiente desafío. Cuando algo en el exterior captó su atención de forma abrupta, fue un movimiento repentino, un destello carmesí. A través del ventanal sucio del taller, manchado con huellas de manos grasientas y polvo acumulado durante semanas, Mateo divisó a una niña. Vestía un vestido rojo brillante que contrastaba violentamente con la acera gris y agrietada. Su cabello castaño ondeaba mientras caminaba junto a una mujer elegante, presumiblemente su madre, que hablaba por teléfono, completamente distraída del mundo que la rodeaba. La niña sostenía un helado de vainilla y su rostro infantil resplandecía con esa alegría pura que solo la inocencia infantil conoce. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La pequeña se detuvo en seco. Su rostro perdió todo color. El helado resbaló de su mano como si el tiempo se hubiera ralentizado, estrellándose contra el suelo en un presagio siniestro, y ella colapsó. El cuerpo diminuto de Isabela Santamaría, aunque Mateo aún desconocía su nombre, cayó sobre el pavimento como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados de golpe. La mujer elegante tardó varios segundos eternos en percatarse, 4 segundos que parecieron una vida entera. Su grito desgarró la mañana urbana. ¡Isabela! Y fue en ese preciso instante que algo dentro de Mateo se activó. No fue su cerebro quien tomó la decisión. No fue un cálculo racional, sopesando ventajas y desventajas. Fue algo mucho más profundo, más visceral, algo que habita en el pecho de las personas bondadosas y no puede ser sofocado por miedo ni conveniencia. Mateo soltó la llave de tubo. Esta cayó al suelo produciendo un estruendo metálico que pareció marcar el final de algo y el inicio de otra cosa completamente diferente. Sus pies comenzaron a moverse antes de que su mente procesara completamente la escena. Atravesó el taller en 4 zancadas largas, empujando la puerta corrediza de metal con tanta fuerza que golpeó contra la pared haciendo eco. El sol del mediodía lo encegueció momentáneamente cuando emergió a la calle, pero sus ojos rápidamente localizaron a la niña. Estaba tendida en la acera, inmóvil, su vestido rojo extendido alrededor como los pétalos marchitos de una amapola. La madre estaba arrodillada junto a ella, histérica, con las manos temblando sobre el cuerpo de su hija, sin saber qué hacer. Transeúntes comenzaban a aglomerarse, formando un círculo inútil de curiosidad morbosa e impotencia colectiva. ¡Abran paso! La voz de Mateo resonó como un trueno mientras corría. Las personas se apartaron instintivamente ante su tono autoritario. Él cayó de rodillas junto a la pequeña y sus manos, esas manos que solo conocían la dureza del metal, tocaron con delicadeza extrema el cuello de la niña buscando el pulso. Débil, peligrosamente débil. Isabela estaba pálida como la cera, sus labios comenzando a adquirir un tono azulado preocupante. ¿Ella tiene alguna condición médica?, Mateo preguntó a la madre, quien estaba paralizada por el terror absoluto. Corazón. Tiene problemas del corazón. La mujer logró balbucear entre sollozos entrecortados. Mateo ya no dudó ni un segundo más. Deslizó sus brazos robustos bajo el cuerpo frágil de la niña y la levantó como si estuviera hecha del cristal más delicado. Isabela pesaba alarmantemente poco. ¡El hospital! ¿Dónde queda el hospital más cercano?, Mateo gritó hacia la multitud expectante. «A 4 cuadras por esa avenida», alguien respondió señalando. 4 cuadras. Mateo calculó en fracciones de segundo. Esperar una ambulancia tomaría al menos 15-20 minutos con el tráfico caótico de la ciudad. La niña no tenía 20 minutos, probablemente no tenía ni 10. «¡La llevo yo!»,
y Mateo comenzó a correr. Correr como jamás lo había hecho en toda su existencia. El overol pesado golpeaba contra sus piernas. Las botas de trabajo con puntera de acero no fueron diseñadas para carreras de velocidad, pero él no sentía el peso. Solo sentía los brazos protegiendo aquel cuerpo quebradizo y la responsabilidad monumental de sostener una vida que no le pertenecía, pero que ahora dependía enteramente de él. La madre de la niña corría detrás, gritando, llorando, tropezando con sus zapatos de tacón alto. El mundo alrededor se convirtió en un borrón difuso. Los automóviles tocaban el claxon, la gente gritaba advertencias. Pero Mateo no escuchaba nada, excepto el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos como tambores tribales de guerra. Primera cuadra, las piernas empezando a arder. Segunda cuadra, los pulmones suplicando piedad. Tercera cuadra, los músculos gritando en agonía, pero la voluntad rugiendo más fuerte. Cuarta cuadra, el edificio blanco y verde del Hospital Central apareció como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mateo atravesó las puertas de vidrio automáticas como un vendaval. ¡Emergencia! ¡Niña desmayada! ¡Condición cardíaca! Su voz atravesó el vestíbulo como una alarma. Enfermeras aparecieron instantáneamente con una camilla rodante. Mateo depositó a Isabela con una suavidad que contrastaba dramáticamente con su desesperación. Médicos ya corrían hacia ellos, equipos siendo preparados a toda velocidad. La pequeña fue absorbida por un torbellino de batas blancas, y Mateo quedó allí, plantado en medio del pasillo, con los brazos aún extendidos como si todavía sostuviera algo invaluable. Su overol estaba empapado en sudor. Sus manos no dejaban de temblar, y solo entonces comprendió la magnitud de lo que acababa de hacer. Pero lo que nadie podía imaginar era que, en ese preciso instante, en el taller Mendoza, una tormenta de furia descomunal estaba gestándose. Gloria había presenciado toda la escena desde el ventanal. Vio a Mateo soltar las herramientas. Lo vio correr hacia la calle. Vio la camioneta pick-up aún esperando. El cliente probablemente por llegar en cualquier momento y la pérdida económica calculándose en su mente como números rojos, parpadeando en una pantalla de alarma. Tomó su teléfono celular y marcó el número de Mateo. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, todas, directo al buzón de voz. Mateo estaba en el hospital, incapaz de escuchar las llamadas, enfocado únicamente en saber si aquella criatura inocente sobreviviría. Gloria sintió cómo su rostro se enrojecía de rabia contenida. Sus dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se tornaron blancos. Para ella, aquello era insubordinación, abandono de responsabilidades, traición imperdonable. Y los traidores, según la filosofía despiadada de Gloria Mendoza, solo merecían una cosa: castigo ejemplar. Mientras tanto, en el hospital, Mateo permanecía sentado en una silla plástica incómoda de la sala de espera. Patricia Santamaría, la madre de Isabela, estaba al teléfono con alguien, hablando en voz baja pero con urgencia palpable. Mateo captaba fragmentos de la conversación. Papá, se desmayó, un mecánico desconocido. Sí, él la salvó. Hospital Central. 25 minutos más tarde, un equipo médico emergió de la sala de emergencias. El doctor, un hombre de cabello plateado y mirada cansada por décadas de vidas en sus manos, fue directo hacia Patricia. Mateo se levantó instintivamente, como si también fuera parte de esa familia en aquel momento crucial. «Está estabilizada», el doctor anunció, y el alivio fue tan abrumador que Patricia casi se desploma. Fue muy ajustado. 2 o 3 minutos más sin atención médica y el desenlace habría sido irreversible. Quien la trajo actuó con increíble rapidez. Le salvó la vida sin ninguna duda. Patricia se giró hacia Mateo. Sus ojos, antes inundados de terror, ahora desbordaban lágrimas de gratitud infinita. Usted
Usted salvó a mi hija. Su voz se quebró en 1000 pedazos. Mateo, incómodo con emociones tan crudas y expuestas, simplemente movió la cabeza negativamente. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, señora. No, Patricia insistió, tomando las manos sucias de grasa de él sin el menor asomo de asco o repulsión. No fue cualquier persona, fue usted. ¿Cómo puedo agradecerle? ¿Cómo puedo? Pero Mateo ya se estaba alejando hacia la salida. No necesita agradecer nada, solo cuide de ella. Debo regresar a mi trabajo. Mintió. No sabía todavía, pero ya no existía trabajo alguno esperándolo. Patricia se quedó allí, sosteniendo una tarjeta de presentación que había sacado de su bolso de diseñador. Pero Mateo ya estaba cruzando las puertas automáticas. Ella miró la tarjeta en sus manos y luego la figura que se alejaba. Un hombre en overol sucio que acababa de entregarle el regalo más preciado que alguien podría recibir: más tiempo con su hija. Mateo regresó al taller 40 minutos después de haberse marchado. 40 minutos que, para Gloria Mendoza, equivalían a una eternidad de ganancias evaporadas. Apenas puso un pie dentro del establecimiento cuando la voz de ella lo golpeó como un puñetazo directo al estómago. ¿Dónde estabas? Gloria estaba plantada en medio del galpón, brazos cruzados sobre el pecho, rostro contorsionado en una máscara de furia apenas controlada. Los otros mecánicos, Carlos y Roberto, detuvieron lo que estaban haciendo, sabiendo que una explosión monumental estaba a punto de ocurrir. Mateo respiró profundamente. Una niña se desmayó frente al taller. La llevé al hospital. Estaba muriendo. Lo dijo como si fuera la explicación más obvia y natural del universo. Como si cualquier ser humano decente habría hecho exactamente lo mismo sin pensarlo 2 veces. Pero para Gloria no había nada de obvio en eso. Para ella solo existían números fríos y calculados. Y esos números contaban una historia de pérdidas económicas. Una niña, Gloria repitió, su voz subiendo 2 octavas en tono de incredulidad. ¿Y tú te creíste que eras médico? ¿Pensaste que podías simplemente abandonar tu trabajo, dejar a mi cliente esperando y jugar al superhéroe? Cada palabra era una bofetada verbal. Mateo sintió la rabia comenzar a hervir en su pecho, pero la mantuvo contenida allí, aprisionada. Iba a morir si no hacía algo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Gloria explotó como un volcán. El grito resonó por todo el taller como un disparo. Carlos y Roberto intercambiaron miradas incómodas, bajando las cabezas. Yo no te pago para ser héroe, Mateo. Te pago para arreglar autos. ¿Tienes idea de cuánto dinero perdí hoy por tu irresponsabilidad? El dueño de la camioneta canceló el servicio. ¡Canceló! ¿Y sabes qué más? Va a decirle a todo el mundo que mi taller no es confiable. Mateo sintió algo romperse dentro de su ser. No era miedo, no era arrepentimiento, era decepción profunda. Decepción al descubrir hasta qué abismos puede descender el alma humana cuando la avaricia la consume por completo. Una niña de 7 años casi muere en nuestra puerta. Mateo dijo, voz baja pero firme como roca. Y usted está preocupada por el dinero de una transmisión. Exactamente. Gloria dio un paso amenazante hacia adelante, dedo índice apuntando acusadoramente a su rostro. Porque yo tengo facturas que pagar, yo tengo un negocio que mantener a flote y no puedo depender de empleados que creen que pueden salir corriendo a jugar al Salvador cuando se les antoje. Mateo la miró fijamente. Realmente la observó con atención y vio a una mujer diminuta por dentro, encogida por la codicia, asfixiada por su propia mezquindad. «¿Entonces usted prefería que la dejara morir?», preguntó, y la interrogante quedó suspendida en el aire como un juicio moral. «Yo prefería que hicieras tu trabajo», Gloria aulló, y entonces llegó la sentencia final. «Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate, ahora mismo». El silencio que siguió fue denso y sofocante. Carlos dejó escapar un tímido «jefa»
No hace falta llegar a esto. Pero Gloria lo cortó con una mirada glacial que podría congelar el infierno. ¿Alguien más quiere defender al héroe? Porque puedo despedir a más personas hoy. No tengo ningún problema con eso. Carlos agachó la cabeza avergonzado. Mateo se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Despedido, desempleado, con 2 hijos pequeños, con el alquiler vencido la próxima semana, con un refrigerador que necesitaba ser llenado urgentemente, con sueños que ahora parecían más lejanos que las estrellas. Pero cuando observó sus propias manos, esas manos que habían cargado a una niña agonizante, no sintió remordimiento alguno, sintió orgullo, un orgullo silencioso que ningún salario podría jamás comprar. Mateo caminó hacia su casillero metálico oxidado. Recogió su mochila desgastada, su termo abollado y la fotografía de su familia que mantenía pegada en la puerta interior. Mientras reunía sus pertenencias, sintió las miradas de sus compañeros sobre él, miradas de lástima, de solidaridad, de impotencia absoluta. Nadie podía hacer nada. Todos tenían sus propias familias que alimentar, sus propias bocas hambrientas, sus propios miedos paralizantes. Mateo lo comprendió perfectamente. No los culpó en absoluto. Cuando pasó junto a Gloria camino a la salida, ella estaba de espaldas, fingiendo revisar algo en su portapapeles. No dijo adiós. No pronunció palabra alguna. Simplemente atravesó aquella puerta por última vez, dejando atrás 8 años de labor honesta, cientos de motores reparados, miles de horas de sudor vertido, y llevando consigo algo que Gloria jamás poseería: dignidad completamente intacta. El trayecto caminando hasta la parada del autobús fue el más largo en la vida de Mateo. Cada paso pesaba como si llevara cadenas invisibles, no por el cansancio físico, aunque sus músculos aún dolían por la carrera hacia el hospital, sino por el peso aplastante de la realidad instalándose sobre sus hombros como una losa de cemento. Desempleado. La palabra resonaba en su mente como una campana fúnebre tocando sin cesar. ¿Cómo se lo contaría a Laura? ¿Cómo le explicaría a Sebastián y Emma que papá ya no tenía trabajo? ¿Cómo pagaría el alquiler que vencía en 6 días? Las preguntas se acumulaban, cada una más aterradora que la anterior, formando una montaña gigantesca de ansiedad que amenazaba con aplastarlo. Mateo se sentó en el banco de la parada, la mochila pesada sobre su regazo, y por primera vez en ese día caótico se permitió sentir el peso completo de todo. Una lágrima obstinada escapó, trazando un surco limpio por la mugre de su rostro. La enjugó rápidamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la había visto. Hombres como Mateo no lloraban en público, resistían, siempre resistían contra todo. Pero lo que Mateo no sabía, no podía saber, era que en ese exacto momento, en el Hospital Central, algo extraordinario estaba sucediendo. Patricia Santamaría estaba sentada junto a la cama donde Isabela dormía plácidamente, conectada a monitores que emitían pitidos suaves, marcando cada latido cardíaco precioso como pequeños milagros. La niña estaba estable, aunque necesitaría varios días de observación médica. Patricia sostenía la mano pequeña de su hija y en su otra mano apretaba su teléfono celular. Había llamado a su padre, Alejandro Santamaría, un hombre cuyo nombre aparecía regularmente en listas de millonarios, cuyos proyectos de construcción rediseñaban horizontes de ciudades enteras y cuya fortuna podría adquirir prácticamente cualquier cosa. Prácticamente, porque ni toda la fortuna de Alejandro Santamaría habría podido comprar lo que un mecánico de overol sucio había regalado sin pedir nada a cambio: más tiempo precioso con su nieta adorada. Alejandro estaba en camino al hospital y traía preguntas, muchas preguntas. La principal: ¿quién era el hombre que salvó a Isabela? Patricia no podía responder con precisión. No tenía un nombre completo, no tenía número telefónico,
No tenía absolutamente nada, excepto el recuerdo de manos manchadas de grasa, sosteniendo a su hija con más cuidado que muchos médicos profesionales lo harían. Pero Alejandro Santamaría no era millonario por rendirse fácilmente ante obstáculos. Tenía recursos ilimitados, tenía contactos en todas partes, tenía medios para encontrar a cualquier persona y los usaría todos sin excepción. Y fue entonces cuando una enfermera que había presenciado toda la escena en emergencias comentó casualmente: «Ese hombre que trajo a la niña llevaba un overol con el logo del Taller Mendoza. Lo vi cuando salió corriendo del hospital». Patricia se aferró a esa información como si fuera el tesoro más valioso. Taller Mendoza era un punto de partida. Era más que suficiente para comenzar. Tomó su teléfono y empezó a investigar en Internet. En menos de 10 minutos tenía una dirección exacta. 20 minutos después, Alejandro Santamaría estaba siendo informado con lujo de detalles. Y cuando un hombre con el poder absoluto y la determinación férrea de Alejandro Santamaría decide actuar, las montañas se mueven de su camino. Hizo una única llamada telefónica. «Quiero información completa sobre el empleado del Taller Mendoza que salvó a mi nieta. Nombre completo, dirección actual, situación familiar, todo. Y lo quiero en menos de 2 horas». La persona al otro lado de la línea sabía perfectamente que no era una solicitud amable. Era una orden directa, y cuando Alejandro Santamaría daba órdenes, el universo entero conspiraba para cumplirlas sin demora. La noche transcurrió eterna para Mateo. Apenas logró conciliar el sueño, dando vueltas en la cama mientras su mente giraba sin control como un motor descompuesto, rechinando con preocupaciones que lo carcomían. A su lado, Laura dormía, o fingía dormir, su mano descansando protectoramente sobre su brazo, como si pudiera mantenerlo anclado a través de la tempestad de angustia. Mateo observaba el techo agrietado de la habitación, contando las manchas de humedad como si fueran ovejas saltando cercas, pero ninguna cantidad de conteo traía sosiego a su alma atormentada. A las 4 de la madrugada abandonó el intento de descansar. Se levantó con extremo cuidado para no despertar a su esposa y se dirigió hacia la cocina. Se sentó en la mesa donde tantas comidas habían sido compartidas en familia, donde tantas carcajadas de niños habían resonado con alegría, y enterró la cabeza entre sus manos. El refrigerador zumbaba suavemente en el fondo, un sonido familiar que ahora parecía burlarse de él. ¿Cuánto tiempo faltaba hasta no poder comprar alimentos para llenar ese espacio vacío? ¿Cuánto faltaba para que las risas de los niños fueran reemplazadas por lágrimas de hambre? Mateo abrió su teléfono celular y comenzó a buscar ofertas de empleo, pero cada anuncio parecía exigir calificaciones que no poseía u ofrecer salarios que apenas cubrirían la mitad del alquiler. La realidad de la situación lo golpeó como un martillo en el pecho. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzó a teñir el cielo de tonos naranjas entre los edificios grises del barrio popular, Mateo estaba sentado en los escalones frente a su edificio de departamentos. Necesitaba aire fresco, necesitaba espacio para pensar con claridad. La calle aún permanecía en calma. Solo algunos trabajadores madrugadores pasaban con sus loncheras y esperanzas guardadas en mochilas raídas. Mateo los observaba con una mezcla de envidia y hermandad. Al menos ellos tenían un destino, un lugar donde presentarse. Al menos conservaban el propósito que da la rutina laboral. Encendió un cigarrillo, un vicio que intentaba dejar, pero que siempre regresaba en los momentos más críticos, y dejó que el humo escapara lentamente de sus labios, observándolo disolverse en el aire matutino. Fue cuando lo escuchó. Un sonido que no pertenecía a esa hora, a ese lugar, a ese tipo de vecindario obrero. El rugido grave y refinado de motores costosos, no uno, no dos, sino varios.
Mateo frunció el ceño pensando que quizás estaba alucinando, un producto de la falta de sueño y el estrés acumulado. Pero el sonido se intensificó, se acercó más. Y entonces, doblando la esquina de la calle angosta, ellos aparecieron como una visión imposible. 7 vehículos, 7 automóviles que no tenían absolutamente ninguna lógica estando en aquel barrio humilde y olvidado. Un Mercedes-Benz negro brillante como la obsidiana, un BMW blanco inmaculado que parecía recién salido de la agencia, un Audi plateado que reflejaba los primeros rayos del sol como un espejo pulido, un Range Rover que lucía como si nunca hubiera tocado una calle sin pavimentar, y 3 vehículos más de marcas y modelos que Mateo reconocía de revistas de lujo, pero jamás había tocado en la vida real. Se desplazaban en formación perfecta, como una procesión ceremonial, y se detuvieron exactamente frente al edificio de Mateo. Exactamente frente a él. Mateo dejó caer el cigarrillo de su boca abierta por el asombro. Parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces, esperando que la visión se desvaneciera como un espejismo en el desierto. Pero los vehículos permanecieron sólidos, reales, imposiblemente presentes. Las puertas comenzaron a abrirse simultáneamente. Del primer automóvil descendió un hombre de aproximadamente 70 años, cabello completamente plateado, peinado impecablemente hacia atrás, traje azul marino que probablemente costaba más que 3 meses del salario anterior de Mateo, y una presencia que irradiaba autoridad sin necesidad de alzar la voz. Alejandro Santamaría. Aunque Mateo aún desconocía su identidad, del segundo vehículo salió Patricia, la mujer que Mateo había conocido ayer, la madre de Isabela. Pero hoy lucía transformada, ya no histérica ni desesperada, sino serena, elegante, con una sonrisa temblorosa en los labios que amenazaba con convertirse en llanto de felicidad. Y de los otros automóviles descendieron hombres y mujeres vestidos profesionalmente, algunos portando maletines de cuero fino, otros sosteniendo tabletas electrónicas, todos observando a Mateo como si fuera alguien importante y digno de respeto. Pero Mateo sabía perfectamente que no lo era. Era simplemente un mecánico desempleado, sentado en los escalones de un edificio deteriorado a las 6 de la mañana. Se puso de pie lentamente, sus piernas inestables como gelatina, sintiendo las miradas de todos los vecinos que ahora espiaban curiosos desde sus ventanas. Vecinos que probablemente jamás habían visto vehículos así en su barrio durante toda su vida. Alejandro caminó hacia Mateo con pasos mesurados, pero decididos. Y cuando habló, su voz poseía esa cualidad que tienen los líderes naturales, no necesariamente alta, pero absolutamente imposible de ignorar. ¿Mateo Herrera?, preguntó, aunque evidentemente ya conocía la respuesta. Mateo solo pudo asentir con la cabeza, completamente incapaz de encontrar palabras adecuadas. Alejandro extendió su mano con firmeza. Mateo observó su propia mano, todavía con restos de grasa incrustada bajo las uñas, callosa como lija, áspera, y vaciló por un instante. Pero Alejandro no retrocedió ni mostró el menor asomo de repulsión. Tomó la mano de Mateo y la estrechó con fuerza genuina, manteniendo contacto visual directo, sin ninguna condescendencia. «Mi nombre es Alejandro Santamaría. Esta», gesticuló hacia Patricia con afecto evidente, «es mi hija Patricia, y usted salvó a mi nieta Isabela». Su voz se quebró levemente en las últimas palabras. Se quebró de una manera que los hombres poderosos raramente permiten que sus voces se quiebren delante de extraños. Mateo finalmente recuperó su voz. ¿Cómo está ella? Esa fue su primera pregunta. No, ¿qué están haciendo aquí? Ni ¿qué quieren de mí?, sino ¿cómo está? Y ese detalle no pasó inadvertido para Alejandro. Una sonrisa pequeña pero sincera tocó sus labios. Está muy bien, estabilizada completamente.
Los médicos fueron categóricos. Si usted hubiera dudado, aunque sea 2 minutos, ella no estaría con nosotros. Usted no solo salvó a mi nieta Mateo, salvó el futuro de mi familia entera, salvó mi única razón de seguir viviendo. La sinceridad absoluta en aquellas palabras era tangible, flotaba en el aire matutino como niebla densa. Patricia se acercó con pasos temblorosos y Mateo vio que lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Quise agradecerle ayer en el hospital, pero usted se marchó tan rápidamente que ni siquiera pude preguntarle su nombre. Extendió sus manos hacia las de él, exactamente como había hecho en el hospital, sin importarle la suciedad de grasa. ¿Cómo puedo agradecer a alguien que me devolvió a mi hija? Mateo estaba completamente perdido, desorientado. Yo solo hice lo correcto. Cualquier persona habría hecho lo mismo. Alejandro negó con la cabeza enfáticamente. No. Cualquier persona habría observado desde lejos. Cualquier persona habría esperado a que alguien más actuara. Cualquier persona habría sacado su teléfono para grabar un video y subirlo a redes sociales buscando likes. Pero usted actuó sin pensar y pagó un precio terrible por eso. Mateo frunció el ceño confundido. ¿Cómo sabe usted? Alejandro sonrió de forma casi apologética. Cuando alguien salva lo que más amas en este mundo, investigas absolutamente todo sobre esa persona. Sé que fue despedido ayer de forma injusta. Sé exactamente por qué. Sé que tiene una familia que depende de usted. Sé que es un hombre bueno intentando sobrevivir en un mundo que frecuentemente castiga la bondad. Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras se asentaran. Por eso vine personalmente a hacer 2 cosas. Primero, agradecer cara a cara. Segundo, corregir una injusticia monumental. Alejandro hizo una señal con la mano y los profesionales que habían descendido de los vehículos se aproximaron formando un semicírculo. Mateo, Alejandro dijo con voz solemne, estos 7 vehículos detrás de mí pertenecen a miembros de mi familia directa, ejecutivos de confianza de mis empresas y amigos cercanos de toda la vida. Todos ellos fueron informados detalladamente sobre lo que usted hizo, y todos ellos, sin una sola excepción, desean que usted sea su mecánico personal. No por compasión malentendida, no por caridad que humilla, sino porque un hombre que demuestra el tipo de carácter que usted demostró es exactamente el tipo de persona en quien queremos confiar nuestras vidas. Mateo estaba aturdido, la información no procesándose correctamente en su cerebro exhausto. Yo no comprendo. Alejandro continuó, su voz adquiriendo el tono autoritario de un empresario presentando una propuesta seria. Estos no son los únicos 7 clientes. Ya he difundido información entre toda mi red extensa de contactos. Tendrá más clientes de los que puede imaginar. Pero lo más importante, gesticuló hacia uno de los hombres que sostenía un maletín de cuero elegante. Quiero financiar completamente su propio taller mecánico, un espacio profesional y amplio, equipamiento de primerísima línea, todo lo que necesite para comenzar su propio negocio exitoso, sin intereses abusivos, sin plazos imposibles de cumplir. Simplemente una inversión en un hombre que lo merece absolutamente. Mateo sintió que el mundo entero giraba vertiginosamente. Su propio taller, clientes garantizados desde el inicio, equipamiento profesional de verdad. Era todo lo que había soñado durante años interminables, pero siempre pareció tan inalcanzable como tocar las estrellas con las manos. ¿Por qué?, susurró con voz ronca. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Alejandro se acercó más y colocó una mano firme sobre el hombro de Mateo. Porque mi nieta está viva gracias a usted, porque perdió su empleo por hacer lo correcto sin dudar, porque tengo recursos más que suficientes para cambiar vidas y no existe mejor uso para esos recursos que recompensar la bondad auténtica.
Patricia se aproximó y añadió su voz emocionada. Y porque queremos que Isabella crezca en un mundo donde los héroes son recompensados generosamente, no castigados cruelmente. Cuando ella me pregunte quién salvó su vida, quiero poder decirle, ese hombre fue bendecido por su valentía, no maldecido. Mateo sintió lágrimas ardientes quemando sus ojos, lágrimas que había contenido durante toda la noche tortuosa. Lágrimas de alivio tan profundo que dolía físicamente en el pecho. No sé qué decir. Su voz falló completamente. Alejandro sonrió con calidez. Diga que sí, diga que aceptará esta oportunidad que ganó no por suerte ciega, sino por tener un carácter excepcional. Pero antes de que Mateo pudiera articular respuesta alguna, una voz terriblemente familiar e indeseada cortó el momento como un cuchillo. ¿Qué está pasando aquí? Todos se giraron al unísono. Gloria Mendoza estaba parada en la esquina de la calle, ojos desorbitados por el shock, boca abierta en incredulidad absoluta. Acababa de estacionar su automóvil. Un sedán común que ahora lucía patético y miserable comparado con la flota de lujo. Y claramente había presenciado toda la escena. Caminó hacia el grupo con pasos apresurados, sus tacones altos repiqueteando en el asfalto como disparos de advertencia. Mateo, ¿quiénes son todas estas personas? Miró alrededor intentando procesar la escena imposible. Alejandro se giró hacia ella con una expresión de curiosidad clínica y fría. ¿Y usted quién es? Gloria se enderezó, intentando recuperar algo de autoridad. Soy Gloria Mendoza. Yo era su empleadora. Señaló a Mateo como si fuera de su propiedad. Era hasta que él decidió abandonar su trabajo ayer para jugar al Salvador del mundo. La palabra era quedó suspendida pesadamente en el aire. Tiempo pasado. Ella había notado los vehículos costosos. Había notado a las personas obviamente importantes y poderosas. Y alguna parte de su cerebro calculador estaba comenzando a comprender que había cometido un error garrafal y devastador. Alejandro estudió a Gloria con el tipo de mirada que reservaba para reportes financieros catastróficos. Desaprobación glacial mezclada con desprecio. Entonces usted es la persona que despidió a un hombre por salvar la vida de una niña inocente. No era una pregunta. Era una acusación directa y contundente. Gloria intentó defenderse torpemente. Él abandonó su puesto de trabajo. Dejó clientes importantes esperando. Tengo un negocio que administrar. Patricia se adelantó y su voz contenía un filo de acero que no estaba presente antes. Esa niña era mi hija. Mi pequeña hija de 7 años que habría muerto sin remedio si no fuera por la acción inmediata de Mateo. Y usted lo castigó severamente por eso. Gloria palideció dramáticamente, comprendiendo finalmente con quiénes estaba hablando. Las ropas claramente costosas. Los vehículos de lujo, la presencia imponente. Estas no eran personas comunes y corrientes. Yo no sabía las circunstancias completas. Alejandro la interrumpió bruscamente. No, usted no sabía y tampoco se molestó en averiguar. Lo único que vio fue ganancias perdidas y dinero esfumándose. Pero permítame explicarle algo fundamental sobre el dinero, señora Mendoza. Dio un paso intimidante hacia adelante y Gloria instintivamente retrocedió. El dinero va y viene con facilidad. Los contratos se firman y se rompen constantemente. Las ganancias se hacen y se pierden en ciclos. Pero el carácter genuino, la integridad real, eso es irreemplazable. Y Mateo posee algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: dignidad e integridad absolutas. Alejandro hizo una pausa estratégica, dejando que las palabras penetraran profundamente. Vine aquí personalmente a ofrecer a Mateo la oportunidad de abrir su propio taller mecánico. Financiamiento total sin condiciones, equipamiento de última generación y una lista exclusiva de clientes que haría llorar de envidia a cualquier empresario experimentado. Todo esto porque hizo lo correcto cuando eso le costó absolutamente todo. Gloria se puso lívida como un papel.
Vio su propia codicia miserable reflejada en los ojos de juicio que la rodeaban. Vio el futuro brillante de Mateo, un futuro dorado, y comprendió dolorosamente que ella podría haber sido parte de eso. Podría haber sido la empleadora iluminada que apoyó a un héroe moderno. Podría haber convertido ese momento en publicidad positiva invaluable, en lealtad eterna de clientes, en algo mucho más grande que ganancias trimestrales mezquinas. Pero había elegido la crueldad en lugar de la compasión. Había elegido el castigo en lugar de la celebración. Y ahora estaba presenciando las consecuencias devastadoras de sus elecciones, materializándose en forma de 7 automóviles de lujo y una oportunidad que jamás volvería a tener. Puedo ofrecerle su empleo de vuelta con mejores condiciones. Gloria intentó débilmente, su voz apenas un murmullo patético. Mateo finalmente habló, su voz firme y cristalina. No quiero. Todos miraron sorprendidos a Mateo. Hasta Alejandro pareció levemente sorprendido por la respuesta contundente. Mateo continuó, mirando directamente a Gloria por primera vez con total honestidad. Usted me mostró ayer quién realmente es en el fondo. Me demostró que para usted las personas somos simplemente números en una hoja de cálculo, que la bondad es debilidad que debe castigarse, que hacer lo correcto merece únicamente castigo severo. Negó con la cabeza lentamente. Trabajé 8 años completos en su taller, 8 años reparando sus errores administrativos, cubriendo sus promesas imposibles a clientes, sangrando literalmente por su negocio. Y en una sola tarde, cuando una niña necesitó ayuda desesperada, usted me desechó como basura sin valor. Gloria intentó interrumpir, pero Mateo levantó la mano firmemente. No, usted tuvo su oportunidad de hablar ayer cuando me humilló. Ahora es mi turno. No quiero trabajar jamás para alguien que ve la compasión humana como un defecto grave. No quiero construir el negocio de alguien que habría preferido que dejara morir a una niña solo para no perder el dinero de una reparación. Entonces no, Gloria. Definitivamente no acepto. Puede quedarse con su taller, sus clientes y su conciencia pesada. Yo voy a construir algo infinitamente mejor. El silencio que siguió fue absoluto y sepulcral. Hasta los pájaros parecieron haber dejado de cantar. Alejandro comenzó a aplaudir lentamente, pausadamente al principio, después con más intensidad y convicción. Patricia se unió a él emocionada, y entonces, uno por uno, todos los profesionales que habían descendido de los vehículos comenzaron a aplaudir con fuerza. El sonido resonó por la calle silenciosa, despertando a más vecinos curiosos, atrayendo más miradas asombradas desde las ventanas. Gloria se quedó allí plantada, rostro completamente rojo de vergüenza aplastante y rabia impotente, pero no había absolutamente nada que pudiera decir o hacer. Había perdido totalmente, no solo a un empleado valioso, sino su dignidad y reputación. Se giró lentamente y caminó de regreso hacia su automóvil, espalda encorvada derrotadamente, tacones ahora silenciosos, la imagen perfecta de una mujer que finalmente comprendió el costo real y devastador de la avaricia desmedida. Y mientras se alejaba conduciendo probablemente por última vez en ese barrio, Mateo sintió algo extraordinario e inesperado. No venganza satisfecha, no gozo malicioso, sino liberación absoluta. Liberación de años trabajando para alguien que nunca lo valoró realmente. Liberación de comprometerse diariamente para mantener un empleo que lo disminuía como persona. Liberación para ser quien siempre fue, pero nunca tuvo permiso completo para ser. Alejandro volvió su atención completamente hacia Mateo. Entonces, ¿qué responde? ¿Acepta mi propuesta? Mateo miró hacia el edificio detrás de él, donde Laura ahora estaba asomada en la ventana, con Sebastián y Emma a sus lados, los tres observando con ojos enormemente abiertos por el asombro. Vio a su familia, la razón absoluta por la cual hacía todo en la vida.
y supo con certeza que esta no era únicamente una decisión por él mismo, era una decisión por ellos, por un futuro radicalmente mejor, por demostrar a sus hijos que la bondad, eventualmente, siempre es recompensada, que hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo, sigue siendo la única elección válida. Mateo se giró de vuelta hacia Alejandro, extendió su mano con firmeza y por primera vez en 24 horas interminables sonrió genuinamente. Sí, acepto con gratitud. El apretón de manos que selló aquel acuerdo trascendental no fue entre un millonario y un mecánico de clase trabajadora. Fue entre dos hombres que comprendían perfectamente el valor verdadero. Y en ese momento preciso, bajo el sol naciente iluminando la ciudad, una historia completamente nueva comenzó a escribirse. Los siguientes 4 meses fueron un torbellino transformador. Alejandro no simplemente financió el taller de Mateo, lo convirtió en un proyecto personal apasionante. Encontró la ubicación perfecta, un galpón espacioso en una zona comercial en desarrollo, con acceso fácil desde las avenidas principales y visibilidad excepcional. Contrató arquitectos especializados para rediseñar completamente el espacio, transformándolo de un depósito abandonado y polvoriento en un taller que parecía más una instalación tecnológica de vanguardia que un simple lugar para reparar automóviles. Equipos que Mateo solo había contemplado en videos de YouTube comenzaron a llegar en camiones, elevadores hidráulicos profesionales de última generación, escáneres computarizados de diagnóstico que parecían sacados de películas de ciencia ficción, una sala de espera confortable con café de cortesía, conexión Wi-Fi de alta velocidad y un área de juegos colorida para niños. Incluso una oficina privada con aire acondicionado potente donde Mateo podría administrar el negocio sin sofocarse de calor durante los veranos brutales. Y sobre la entrada principal, en letras grandes, brillantes y orgullosas, Taller Herrera, donde el carácter se encuentra con la calidad. Mateo había llorado abiertamente cuando contempló ese letrero por primera vez, su apellido, su nombre familiar. No trabajando bajo las órdenes de otra persona, sino construyendo su propio legado duradero para sus hijos. Y la lista de clientes prometida por Alejandro no había sido exageración vacía. Comenzó exactamente con los 7 vehículos originales de aquella mañana memorable. Pero entonces la historia comenzó a filtrarse más allá del círculo inicial. No a través de campañas de marketing calculadas y costosas, sino mediante algo infinitamente más poderoso y auténtico, el boca a boca espontáneo. La historia del mecánico humilde que salvó a una niña y fue recompensado generosamente por su bondad, se propagó por las redes sociales como un incendio incontrolable en pasto seco. Periódicos locales la cubrieron con titulares emotivos. Blogs populares la compartieron masivamente. Un video amateur grabado por alguien que había filmado casualmente los 7 vehículos de lujo apareciendo aquella mañana se volvió viral con millones de reproducciones. Y súbitamente, Mateo dejó de ser simplemente un mecánico más. Se había convertido en un símbolo poderoso, un símbolo viviente de que la bondad todavía importa profundamente, de que hacer lo correcto aún tiene valor incalculable, de que los héroes pueden surgir de lugares improbables y usar overoles manchados en lugar de capas brillantes. Las personas comenzaron a buscar específicamente el Taller Herrera, no únicamente porque el servicio era excepcional, aunque definitivamente lo era, sino porque deseaban apoyar a alguien que representaba algo mucho más grande que simples ganancias. Querían contar a sus amigos y familiares, mi mecánico es ese hombre que salvó a la niña. Y eso significaba algo trascendental. Significaba que ellos también formaban parte de aquella historia de redención y justicia. Dentro de apenas 2 meses de operación, Mateo tuvo que contratar empleados adicionales para manejar la demanda creciente.
Y adivina quiénes fueron los primeros dos contratados: Carlos y Roberto, sus antiguos compañeros del taller Mendoza. Ellos habían renunciado inmediatamente después de que la historia se hiciera pública y viral, completamente incapaces de continuar trabajando para alguien que ahora veían con claridad absoluta por lo que realmente era: una persona miserable, movida únicamente por la codicia. Cuando Mateo les ofreció posiciones en su nuevo taller con salarios dignos y respeto genuino, ambos aceptaron con lágrimas de gratitud. «Siempre supimos que eras diferente, Mateo», Carlos le dijo mientras estrechaban manos sellando el acuerdo. «Pero ahora el mundo entero lo sabe también. Y el sentimiento de construir algo juntos, basado en respeto mutuo y valores compartidos, era incomparablemente más satisfactorio que cualquier cheque de pago anterior. Trabajaban largas jornadas, pero lo hacían con sonrisas genuinas en los rostros, sabiendo que estaban construyendo algo significativo y duradero. ¿Y Gloria Mendoza? El taller Mendoza no logró sobrevivir a la tormenta que ella misma había desencadenado. Sin Mateo para mantener la calidad impecable del trabajo, sin Carlos y Roberto para compensar su incompetencia administrativa flagrante, los clientes comenzaron a evaporarse como agua bajo el sol abrasador. Las quejas sobre servicios deficientes y trabajos mal realizados comenzaron a aparecer como hongos en todas las plataformas de reseñas en línea. Y cuando las personas descubrieron a través de las redes sociales que aquel era precisamente el taller que había despedido cruelmente a Mateo, el juicio público fue rápido, masivo y brutalmente despiadado. Comentarios negativos inundaron sus páginas de redes sociales como un tsunami imparable. Clientes habituales cancelaron contratos de mantenimiento sin explicaciones. Proveedores comenzaron a exigir pagos anticipados en efectivo, desconfiando de su solvencia. 8 meses después de aquel día fatídico cuando despidió a Mateo, Gloria cerró las puertas oxidadas de su taller por última vez. Lo último que hizo antes de colocar el candado final fue mirar a través del ventanal, ese mismo ventanal donde Mateo había visto a Isabela desmayar, y comprender dolorosamente que su avaricia ciega le había costado absolutamente todo lo que había construido. No había satisfacción maliciosa en la caída estrepitosa de Gloria para Mateo. Solo una lección silenciosa pero poderosa sobre consecuencias inevitables, sobre cómo la manera en que tratamos a las personas eventualmente define no solamente quiénes somos, sino también en qué nos convertimos. Mateo nunca habló negativamente de ella en público. Nunca utilizó su historia para alimentar venganzas baratas. Simplemente siguió adelante, construyendo algo infinitamente mejor cada día. Pero la historia verdadera no culmina con el éxito empresarial floreciente. Termina en un sábado soleado y perfecto, 9 meses después de aquel día que lo cambió todo. Mateo estaba en el taller, finalizando meticulosamente un trabajo en un Mercedes-Benz. Coincidentemente, el mismo Mercedes que Alejandro había conducido aquella mañana transformadora. Las puertas amplias del taller estaban completamente abiertas, permitiendo que la brisa cálida del verano entrara libremente. La radio reproducía música suave de fondo. Y entonces, Mateo escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Risas, risas cristalinas de niña. Se giró lentamente y la vio. Isabela estaba parada en la entrada del taller, sosteniendo firmemente la mano de Patricia, usando otro vestido, este de color amarillo brillante con mariposas bordadas, y su rostro estaba sonrosado de salud vibrante y vida plena. Lucía más grande, más fuerte, más radiante que aquel día terrible cuando él la había cargado desesperadamente por las calles. Mateo limpió cuidadosamente sus manos en un trapo limpio y caminó hacia ella, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos expresivos. «Hola», dijo suavemente con una sonrisa.
Isabela lo estudió con esa seriedad profunda que a veces tienen los niños cuando están a punto de decir algo verdaderamente importante. ¿Tú eres el señor que me salvó la vida?, preguntó, su voz pequeña pero sorprendentemente firme. Mateo asintió con la cabeza. Te ayudé, sí. Isabela reflexionó por un momento largo. Después lanzó sus brazos alrededor del cuello de él en un abrazo que casi lo derribó hacia atrás por la sorpresa y la emoción. Gracias por no dejar que me muriera, susurró en su oído, y aquellas palabras simples, honestas y devastadoramente directas, perforaron el corazón de Mateo de una manera que ninguna otra cosa en el mundo podría hacerlo. Abrazó a aquella niña pequeña y frágil, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho, regulares, fuertes, llenos de vida, y comprendió con claridad absoluta que absolutamente todo había valido la pena. Cada momento de incertidumbre aplastante, cada noche sin dormir atormentado por preocupaciones, cada segundo de pánico sobre cómo alimentar a su familia. Todo eso se disolvió completamente en el calor reconfortante de ese abrazo sincero, porque allí, en sus brazos, estaba la prueba viviente e innegable de que una única decisión puede cambiar destinos enteros, de que un solo momento de valentía puede reescribir historias completas. Patricia observaba la escena llorando silenciosamente, una mano cubriendo su boca temblorosa, contemplando a su hija abrazar al hombre que le había devuelto todo. Después de un momento largo y emotivo, Isabela se separó lentamente y miró a Mateo con sus ojos enormes y serios. Mi abuelo dice que eres un héroe de verdad, ¿es cierto? Mateo negó suavemente con la cabeza. No, pequeña, yo no soy ningún héroe. Los héroes son personas especiales con poderes que hacen cosas imposibles. Yo solo hice lo que era correcto. Isabela frunció el ceño, procesando cuidadosamente sus palabras. Pero hacer lo correcto cuando es muy difícil, eso no es exactamente lo que hacen los héroes verdaderos. Mateo rió genuinamente, una carcajada auténtica que brotó desde lo más profundo de su alma liberada. Quizás tengas toda la razón del mundo. Tal vez todos nosotros podemos ser héroes, siempre que estemos dispuestos a hacer lo correcto, incluso cuando nos cueste absolutamente todo. Isabela sonrió satisfecha con aquella respuesta sabia. Cuando sea grande como mamá, quiero ser exactamente como tú. Y en ese momento preciso, Mateo entendió algo profundamente transformador. No se trata de cuánto dinero acumulas en cuentas bancarias. No se trata de qué vehículo conduces o en qué vecindario vives. Se trata fundamentalmente del tipo de persona que eliges ser cuando absolutamente nadie está observando, cuando no hay recompensas garantizadas esperándote, cuando hacer lo correcto puede costarte todo lo que posees, porque esas son las decisiones que verdaderamente nos definen como seres humanos. Esas son las elecciones que nuestros hijos observan atentamente y aprenden. Esas son las decisiones que cambian el mundo entero, una persona a la vez, un acto de bondad a la vez. Isabela y Patricia permanecieron un rato más. Conocieron a Laura, quien había traído almuerzo casero para Mateo. Conocieron a Sebastián y Emma, quienes quedaron fascinados por la niña del vestido que papá había salvado heroicamente. Y cuando finalmente partieron agitando las manos desde el automóvil, Isabela saludó efusivamente por la ventana hasta que desaparecieron doblando la esquina. Mateo se quedó allí plantado, en la entrada de su taller, su apellido brillando orgullosamente sobre su cabeza, y sintió una gratitud abrumadora. Gratitud no solamente por el éxito alcanzado, sino por el viaje completo que lo condujo hasta ese momento. Aquella noche, después de que el taller cerró sus puertas, después de que los empleados se marcharon a sus hogares, después de que las herramientas fueron guardadas meticulosamente y las luces apagadas, Mateo se sentó con Laura en la pequeña terraza que habían creado.
algunas sillas cómodas, una mesa rústica, un espacio para respirar profundamente entre el trabajo intenso. Observaron juntos el sol ponerse majestuosamente sobre la ciudad, pintando el cielo con tonalidades de naranjas intensos y rosas suaves. Y Mateo tomó la mano de su esposa con ternura. ¿Crees que tomé la decisión correcta aquel día?, preguntó, aunque ya conocía perfectamente la respuesta en su corazón. Laura apretó su mano con amor. Hiciste la única decisión que un hombre como tú podía tomar. La decisión correcta, la decisión humana. Y mira a dónde nos trajo. Mateo observó alrededor. Su taller construido no solamente con capital financiero, sino con el reconocimiento profundo de su valor como persona íntegra. Su negocio floreciendo no únicamente por habilidad técnica, sino por carácter demostrado. Su familia segura, feliz y orgullosa, sabiendo que el padre de ellos era un hombre de principios inquebrantables. Y en algún lugar de la ciudad extensa, una niña de 7 años durmiendo segura y protegida en su cama, viva para contemplar cada atardecer futuro, viva para crecer y quizás, solamente quizás, hacer del mundo un lugar un poco más bondadoso y compasivo. Sí, Mateo dijo finalmente con convicción absoluta. Definitivamente sí. Y la lección profunda que aprendió, la lección que aquel día imposible le enseñó para siempre, era esta fundamental. Nunca te pagan por ser héroe. Los verdaderos héroes no hacen lo que hacen buscando recompensas materiales. Lo hacen porque es quienes son en esencia. Porque no pueden traicionar su naturaleza, pero ocasionalmente, solamente ocasionalmente, el universo reconoce y honra esos actos. A veces, la bondad auténtica es vista y valorada. A veces, hacer lo correcto, incluso cuando cuesta absolutamente todo, resulta en algo infinitamente más grande de lo que jamás podrías haber imaginado. No porque esperaras recompensas, sino porque el mundo, a pesar de toda su dureza brutal y crueldad aparente, todavía conserva espacios para reconocer y honrar la bondad verdadera y desinteresada. Y tal vez, solamente tal vez, si cada uno de nosotros hiciera lo correcto cuando tuviéramos la oportunidad, incluso cuando fuera difícil, incluso cuando costara algo valioso, incluso cuando absolutamente nadie estuviera observando, el mundo sería un lugar donde los héroes no serían necesarios en absoluto, porque todos seríamos un poco más heroicos, un poco más valientes, un poco más profundamente humanos. Esta es la historia completa de Mateo Herrera. Un mecánico humilde que perdió un empleo miserable pero ganó un legado invaluable. Un hombre que fue castigado severamente por su bondad pero recompensado abundantemente por su carácter inquebrantable. Un héroe que jamás quiso ser considerado héroe, pero que transformó vidas simplemente al negarse rotundamente a ser cualquier cosa menos completamente humano. Su historia se convirtió en inspiración para miles. Artículos en revistas lo entrevistaron. Programas de televisión local lo invitaron. Escuelas lo llamaron para que compartiera su experiencia con estudiantes. Pero Mateo siempre mantenía el mismo mensaje simple pero poderoso. No hice nada extraordinario. Simplemente hice lo que todos deberíamos hacer, elegir la humanidad sobre la conveniencia. Elegir la compasión sobre el beneficio personal, elegir hacer lo correcto sin importar el costo. Y ese mensaje resonaba profundamente porque provenía de alguien que había pagado el precio completo por sus convicciones y había emergido no destruido, sino fortalecido y reivindicado. El taller Herrera se expandió eventualmente. 2 años después de su apertura inicial, Mateo abrió una segunda ubicación en otro distrito de la ciudad. 3 años después, una tercera. Cada taller llevaba el mismo letrero orgulloso, donde el carácter se encuentra con la calidad. Y cada taller operaba bajo los mismos principios fundamentales que Mateo había aprendido.
tratar a los empleados con respeto y dignidad, ofrecer a los clientes honestidad absoluta y nunca, jamás, poner las ganancias por encima de la humanidad. Sus empleados lo adoraban porque sabían que trabajaban para alguien que realmente se preocupaba por ellos como personas, no como recursos explotables. Sus clientes le eran leales porque confiaban en él implícitamente, sabiendo que nunca los engañaría o cobraría por servicios innecesarios, y su familia prosperaba, no solamente en términos materiales, sino en algo mucho más valioso, en amor, unidad y el orgullo de llevar el apellido Herrera. Sebastián y Emma crecieron escuchando la historia de cómo papá salvó a una niña y perdió todo, pero cómo la bondad eventualmente triunfó. Y esa historia los moldeó. Les enseñó valores que ninguna escuela podría jamás inculcar completamente. Les enseñó que hacer lo correcto siempre importa, sin importar las consecuencias inmediatas. Isabela también creció, naturalmente. Se convirtió en una adolescente brillante y compasiva, profundamente consciente de que cada día de su vida era un regalo gracias a un extraño que no dudó en actuar. Visitaba el taller Herrera cada cierto tiempo, trayendo flores o pasteles caseros, simplemente para sentarse con Mateo y conversar sobre la vida. «Quiero estudiar medicina», le confió un día cuando tenía 15 años. «Quiero salvar vidas como tú salvaste la mía». Mateo sonrió con orgullo paternal. «Serás una médica extraordinaria, Isabela, pero recuerda siempre, no necesitas un título para salvar vidas. Solo necesitas un corazón dispuesto a actuar cuando otros dudan». Y ella lo abrazó, tal como lo había hecho aquella primera vez años atrás. Y Mateo supo que su acción había creado ondas que se extenderían mucho más allá de lo que él podría vivir para ver. Había plantado semillas de bondad que florecerían en generaciones futuras. Y eso, más que cualquier éxito empresarial, era su verdadero legado imperecedero. Alejandro Santamaría se convirtió en algo más que un benefactor para Mateo. Se convirtió en mentor, amigo y figura paterna. Almorzaban juntos regularmente, discutiendo no solamente negocios, sino filosofía de vida. «¿Sabes, Mateo?», Alejandro le dijo una vez mientras compartían café en la terraza del taller. «He conocido miles de personas en mi vida. He hecho negocios con magnates poderosos, he cenado con políticos influyentes, he negociado con genios brillantes. Pero tú me enseñaste algo que ninguno de ellos pudo, que el verdadero poder no reside en cuánto acumulas, sino en cuánto estás dispuesto a sacrificar por lo correcto». Mateo se sintió humilde ante aquellas palabras. «Yo solo hice lo que cualquier padre habría querido que alguien hiciera por su hija». «Exactamente», Alejandro asintió. «Y ahí radica la diferencia. Pensaste como padre, como ser humano, no como empleado calculando consecuencias. Eso es extraordinario en un mundo que constantemente nos enseña a pensar primero en nosotros mismos». Aquellas conversaciones profundas fortalecieron no solamente su amistad, sino la convicción de Mateo de que había tomado la decisión correcta aquel día fatídico, que algunos principios valen más que cualquier empleo, cualquier seguridad financiera temporal, cualquier comodidad inmediata. La historia de Mateo eventualmente trascendió fronteras locales. Medios internacionales la cubrieron. Un documentalista independiente incluso creó un cortometraje sobre su experiencia que fue presentado en festivales. Ofertas de franquicias llegaron de otros países, pero Mateo se mantuvo humilde y fundamentado. «No hice esto para ser famoso», le explicó a Laura una noche mientras rechazaban otra oferta millonaria de expansión internacional. «Lo hice porque una niña necesitaba ayuda. Todo lo demás que vino después es secundario». Laura lo besó en la frente con ternura infinita. «Por eso exactamente el universo te recompensó, mi amor, porque nunca lo hiciste buscando recompensas». Y tenía razón. La pureza de su motivación original
era precisamente lo que había resonado tan profundamente con las personas. En un mundo cínico, donde todos parecen tener ángulos ocultos y agendas secretas, la honestidad simple y directa de Mateo era refrescante, inspiradora, transformadora. Y ahora, años después de aquel día que dividió su vida en un antes y un después, Mateo se encuentra en una posición que nunca habría imaginado en sus sueños más ambiciosos. Exitoso empresario, líder comunitario respetado, padre orgulloso, esposo devoto y, por encima de todo, un hombre que demostró que la integridad no es debilidad sino la fuerza más poderosa que existe. Cuando mira hacia atrás, no ve un camino fácil, ve obstáculos superados, ve momentos de duda y terror, ve noches sin dormir preocupado por su familia, pero también ve que cada paso difícil lo condujo exactamente donde necesitaba estar. Ve que perder aquel empleo miserable fue en realidad ser liberado de una prisión invisible. Ve que la crisis fue el catalizador para su transformación más profunda. Y está profundamente agradecido por todo, incluyendo los momentos más oscuros, porque lo moldearon en quien es hoy. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué te pareció esta historia que nos recuerda que la bondad nunca es en vano. Dale like si te emocionaste, suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando el mundo entero parezca estar en tu contra. Porque historias como la de Mateo nos demuestran que sin importar cuán oscuro parezca el panorama, la bondad genuina todavía tiene poder. El coraje auténtico todavía tiene valor incalculable. Y hacer lo correcto siempre, eventualmente encuentra su recompensa. Hasta el próximo video. Y recuerda estas palabras: nunca te pagarán específicamente por ser héroe, pero el universo tiene formas misteriosas e inesperadas de compensar a aquellos que eligen la bondad por encima de la conveniencia personal, la compasión por encima del beneficio material y la humanidad por encima de absolutamente todo lo demás. Nos vemos pronto con otra historia que te recordará por qué vale la pena creer en lo bueno de las personas.